Dios les bendiga. Mi nombre es Manuel Rivera Reguín, soy el pastor de la congregación Fuente de Agua Viva de Monclova, Coahuila. Y en esta hora quiero compartirles una palabra que el Señor Jesucristo nos confirmó. Quiero comentarles que a inicio de año el Señor nos habló una palabra en la cual Él determinaba para nosotros en lo particular como congregación un año 2017 de remisión y de libertad, un año de perdón en el cual yo creo que no somos los únicos, sino toda congregación, todo creyente del Señor Jesucristo participa de ese perdón eterno que Él trae para cada uno de nosotros. Pero todos reconocemos o debemos de reconocer que somos pecadores, que somos faltosos, que aún seguimos desobedeciendo la palabra que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Y el apóstol Shaul o el apóstol Pablo claramente dice: si hay un pecador entre nosotros, yo soy el primero. Aún él mismo no se excusaba, aún él mismo no decía que no había pecado, sino él decía que mientras estaba en la carne lo quería orillar a pecar y desagradar a Dios. Pero él decía que su espíritu y aún nuestro espíritu tiene que estar fortalecido en la palabra de Dios, tiene que estar fortalecido en la presencia de Dios, y como hijos de Él tenemos que estar cimentados sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Una de las principales cosas que Dios nos habló el 13 de agosto de este año fue en la palabra en Apocalipsis capítulo 18, en el versículo del 1 al 5, y dice la bendita palabra del Señor: después de estos reyes vi otro ángel descender del cielo. Él tenía gran autoridad y la tierra se alumbró con su esplendor. Gritó con voz fuerte: ella ha caído, Babel la grande. Ella se ha convertido en hogar de demonios, prisión para todos los espíritus inmundos, prisión para toda ave inmunda y odiada. Cuando la Escritura específicamente en Apocalipsis nos habla de esa Babel o de esa Babilonia, nos está hablando específicamente de la iglesia tradicional que a nivel mundial se ha permitido que sea expandida a través de imágenes, a través de costumbres, a través de tradiciones que han sido heredadas no solamente por nuestros padres, sino aún por aquellas personas que están al frente como una cierta autoridad terrenal en esa iglesia tradicional. Pero cuando el apóstol Yohanan, estaba escuchando y viendo la visión que nuestro Señor Jesucristo le había mostrado, él claramente dice que escuchó una voz fuerte de un ángel, de un malaj del cielo, que le decía: ella ha caído, Babel la grande o Babilonia la grande. Es específicamente aquella bestia de la cual el profeta Daniel nos habla en el capítulo 7, cuando dice que la cuarta bestia que se iba a levantar, o que él vio en la visión que se levantaba, iba a ser una bestia espantosa, una bestia cruel, una bestia que con todas sus garras dice que iba a destazar y a desmenuzar todo lo que aún caía de su boca. Lo iba a agarrar con sus uñas, con sus pezuñas, la iba a destruir y la iba a hacer pedazos. Esa bestia de la cual está hablando el profeta Daniel en el capítulo 7 es la misma bestia que vio el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 17, capítulo 12, en el 13, en el capítulo 18 también, en donde él nos describe que esta bestia, en un cierto tiempo determinado, bajo la voluntad de nuestro Dios, aquella bestia va a caer. Pero mientras que ella caiga y mientras ella aún siga operando a nuestro tiempo, dice la palabra, aún profetizando Daniel, que esta bestia, el propósito que tiene para estos postreros tiempos, para estos finales tiempos, es cambiar la ley y cambiar los tiempos. Malamente nosotros hemos entendido, algunos, no generalizo a todos, que la palabra ley es algo estricto, es algo que trae maldición, cuando su palabra correcta es Torah. Y el hablar de Torah es una de las cosas por la cual más nos han juzgado en esta congregación. Nos han tachado de falsos profetas, nos han tachado de personas que estamos bajo maldición, nos han tachado de que Pablo claramente hablaba a los Gálatas de que estaban cayendo nuevamente en la ley. Pero el nosotros entender la Torah, o nosotros entender los 5 libros de Moisés, el Pentateuco como se le ha llamado, no debemos de entender esa palabra Torah como ley, sino como originalmente es una instrucción o una enseñanza. Desde el momento en que el Señor habló a Moisés en una instrucción, era porque le estaba ordenando hacer, pero cuando le daba una enseñanza,
es porque querían mostrarle algo a él, algo al pueblo, de cómo ellos podían resolver ciertas circunstancias ante las cuales ellos se iban a enfrentar. El Eterno no se estaba enfocando a que el pueblo iba a estar guiado bajo una ley, lo que erróneamente nosotros hemos conocido, sino que ellos tenían que ser guiados no por la mano del hombre, sino bajo las instrucciones y enseñanzas que el bendito Ruach HaKodesh, que el bendito Espíritu Santo le dio a Moisés. Desde ese momento, la Escritura dice que esta cuarta bestia de la que habla Daniel vendría a cambiar los tiempos, y vendría a cambiar la ley, o mejor, traducida como Torah. ¿Y cuál es una de las cosas que vino a cambiar? Aún el día en que nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor, las cosas que tenemos que practicar, que están escritas en la bendita palabra de Dios, y no palabras como le dijo a los fariseos y a los saduceos. Los fariseos y los saduceos le dijeron: Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Mas el Señor Jesucristo les dijo que no lo que entra al hombre es lo que contamina, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre y a las personas. Jesucristo se molestó en ese momento porque les dijo que cómo si eran muy buenos para querer guardar las tradiciones y costumbres que los padres en el pueblo de Israel, que los ancianos en el pueblo de Israel les habían heredado, pero cómo no eran más buenos para querer guardar lo que la misma palabra de Dios nos ordena que nosotros tenemos que hacer. El mismo Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos en Mateo capítulo 5, versículo 17, les dijo: no piensen que he venido a abolir la Torá, o como la conocemos normalmente, ley, o los profetas. Jesús les dice: he venido no a abolir, sino a completar, malamente entendido a cumplir. Jesús vino a completar algo que a nosotros nos faltaba, y era el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Gracias a los méritos en la cruz, gracias al sacrificio que Él hizo por nosotros, gracias a que la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a ese sacrificio es que en nuestro tiempo no tenemos la necesidad de volver a sacrificar animales para el perdón de nuestros pecados, como lo hacía el pueblo de Israel, aún por una ordenanza que el Señor les había dado. Para que ellos fueran perdonados, ellos tenían que presentarse en la fiesta del Yom Kippur, en la fiesta del perdón, en la fiesta de la expiación, y en esa fiesta ellos ofrecían un sacrificio. Cada vez que los sacerdotes se presentaban en esa fiesta, que fue una ordenanza que el Señor Jesucristo le dio a su pueblo en Levítico capítulo 23, que erróneamente, también hemos entendido que esas fiestas ya no se celebran, porque ya tuvieron su cumplimiento. El desconocimiento de nosotros en la palabra de Dios nos trae a perdernos, como Él mismo lo dijo: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Nos perdemos por falta del conocimiento, nos perdemos porque muchas de las veces nos basamos en nuestra propia opinión. Dice la palabra de Dios: no te bases en tu propia opinión, teme al Señor, teme al Eterno y apártate del mal. Hay un solo mediador, dice la palabra, entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Él es el único mediador, no hay otra persona que traiga salvación para nuestra vida. Pero Él mismo ordenó ciertas festividades, que si el Señor lo permite un día lo vamos a estudiar y vamos a aprender juntos lo que el Señor nos habla en esas fiestas solemnes, que aún en nuestro tiempo tenemos la obligación, la responsabilidad, cada uno de nosotros como consiervos, de enseñarlas a la congregación y de nosotros juntamente con ellos practicarlas, porque no son fiestas de los judíos, no es judaizar como muchas de las veces pensamos nosotros. No es que nos quieramos hacer judíos, no es que nosotros quieramos ser como son los judíos, no, sino que tenemos que estar conscientes que el mismo Señor Jesucristo dijo que la salvación viene de los judíos. Aunque no nos guste conocer eso, aunque no lo quieramos aceptar, la salvación viene de los judíos, porque el Señor Jesucristo vino a ellos primero, a poder reunir nuevamente, dice la palabra, a las ovejas dispersas, a las ovejas que estaban en rebeldía, que principalmente era el pueblo de Israel.
A ellos vino, dice la Escritura, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A los de su oficio vino, pero no le recibieron. A los que le recibieron les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por gracia, dice la palabra, somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por ese favor inmerecido, que no merecemos y no merecíamos que el Señor Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El Señor Jesucristo no vino a abolir la ley. El Señor Jesucristo, no vino a abolir la Torá. El Señor Jesucristo vino a cumplir una función específica y Él dijo, no piensen que he venido a abolirla, sino a completarla. ¿Cómo la completó? A través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y que hoy ya no podemos nosotros presentarnos delante de la presencia del Eterno y de esa manera querer ofrecer corderos, querer ofrecer becerros. Cuando el sumo sacerdote imponía las manos sobre aquel animal, irán transferidos todos los pecados sobre aquel animal para después sacrificarlo y Dios trajera perdón de nuestros pecados o de los pecados de ellos. Jesucristo se hizo pecado por nosotros. Jesucristo se hizo maldición por nosotros y lo hizo por una grande cualidad y diferencia que muchas veces nosotros, siendo creyentes del Señor Jesucristo, pertenecientes de una misma creencia, no tenemos: el amor. Es una de las cosas que nos falta dar en el Espíritu, y eso nunca lo vamos a poder dar en nuestra carne ni con nuestras propias fuerzas. Eso se da a través del Espíritu Santo. No depende de nosotros dar amor, depende de que nosotros nos humillemos ante Él. Depende de nosotros darle la libertad al Espíritu Santo como Él quiere, no como nosotros queremos. Para entonces nosotros comenzar a dar frutos en el Espíritu, morir en la carne, y no hablo de morir físicamente, sino en los placeres de la carne, y dar ese fruto que nos está faltando a cada uno de nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo. Y no generalizo, porque hay muchos hermanos en el Señor Jesucristo que tienen esa cualidad, que tienen ese don, que tienen ese fruto, pero a muchos nos puede estar faltando. Jesucristo claramente dijo que Él no venía a abolir la ley. Cuando nosotros o cuando algún otro hermano o algún otro consiervo comienza a hacer prácticas de la misma palabra de Dios, no para maldición, sino para bendición, porque el propósito de la Torá, no llamada ley, no correctamente llamado de esa manera, el propósito de la Torá es para el perfeccionamiento de nuestra fe, no para salvación. La salvación solamente la da el Señor Jesucristo, y no es a través de la práctica y del guardar la Torá, sino de poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, seguirle, agradarle y poder obedecerle como Él dijo. Ahora Él dijo que la Torá, los profetas se cumplen en 2 mandamientos: amarás al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón y sobre todas las cosas. Pero Él también dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No falla el amar a nuestro prójimo, porque muchas de las veces mejor nos enfocamos a juzgarlo, y es correcto juzgarnos entre nosotros mismos, según como la misma palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hacerlo. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de juzgarnos entre nosotros mismos, lo habla específicamente a los creyentes en el Señor Jesucristo. Pero ese juicio que podemos hacer no debe de ser para condenación, sino para levantar al que está caído. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5 versículo 12 dice: pues qué asunto es el mío juzgar a los de afuera. ¿No son los que forman parte de la congregación a los que debían estar juzgando? Yahweh juzgará a los que están afuera. Solo expulsen al hacedor de maldad entre ustedes. El mismo Shaul, el mismo apóstol Pablo dice claramente: ¿cuál es el asunto de nosotros de juzgar a los que están afuera? Ninguna. No tenemos ninguna incumbencia nosotros en querer juzgar al inconverso, pero nosotros como creyentes podemos juzgarnos para
levantar al caído. Él dice claramente en esta palabra, no son los que forman parte de la congregación a los que se deben de estar juzgando, porque a veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión. A veces creemos que tenemos siempre la razón. A veces creemos que somos los únicos en tener la revelación, cuando la misma palabra de Dios dice que su palabra no es de revelación privada, es de revelación para todo aquel que busca al Señor Jesucristo y recibe la revelación a través de su Espíritu Santo bajo la unción del Padre. Mismo Pablo dice claramente, Yahweh juzgará a los que están afuera, nosotros no. El Eterno es el que va a juzgar a los que son inconversos. Pero dice bien claro, solo expulsen al hacedor de maldad entre ustedes. Erróneamente nosotros en las mismas congregaciones queremos expulsar al hermano que pecó, cuando la palabra no se refiere que tenemos que expulsarlo a él, sino tenemos que expulsar al adversario que se está metiendo en las congregaciones y que está causando divisiones y que está levantando el pastor contra la iglesia o la iglesia contra el pastor, o se levantan los mismos líderes contra la iglesia o los mismos líderes contra el pastor. Y sin darnos cuenta le hemos permitido al enemigo que esté causando estragos en las congregaciones, y por causa de nosotros el testimonio no es agradable para el inconverso. Cuando el Señor hablaba a Shaul, cuando el Señor hablaba a Pablo a través de su bendito Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo le dijo claramente, sino ocúpense en expulsar al hacedor de maldad entre ustedes. Este viene siendo el adversario, Satanás, la serpiente antigua, a quien malamente nosotros creemos que está afuera, pero muchas de las veces por el descuido espiritual en nuestras vidas, sin darnos cuenta, es el primero que se sienta en la primera fila en nuestras congregaciones. El Espíritu Santo, cuando le estaba hablando a Shaul, a Pablo, en 1 Corintios capítulo 6 versículo 1 le dice, ¿cómo se atreven uno de ustedes, cuando tenga una queja contra el otro, ir a la corte ante jueces paganos? No es posible que nosotros como creyentes del Señor Jesucristo, y aunque seamos de diferentes iglesias, congregaciones, quieramos tener pleitos entre nosotros mismos y demandar a las personas ante las cortes, ante los jueces, ante los tribunales paganos. Es a lo que se refiere la palabra. No tenemos ninguna incumbencia nosotros en andar en esos lugares de pecado, como lo describe la palabra, lugares paganos, sino que nosotros mismos, dice el versículo 2, ¿no saben que el pueblo de Yahweh juzgará al universo? Si van a juzgar al universo, ¿se sienten incompetentes para juzgar estos asuntos menores? Hay una gran responsabilidad que va a recaer sobre la iglesia del Señor Jesucristo, sobre su novia. Cuando el Espíritu Santo hablaba a Shaul, a Pablo le decía claramente, ¿cómo son tan incompetentes para no traer un juicio entre ustedes mismos? Y prefieren mejor ir ante las cortes, prefieren ir ante los jueces paganos que estar en litigios, cuando lo correcto es que entre nosotros mismos, y hablo específicamente en las congregaciones, el pastor con sus líderes, el pastor con aquellos ancianos, puede reunirse para resolver el asunto que esté entre los hermanos en las congregaciones, y no hacer que los mismos hermanos vayan ante los tribunales paganos. Malamente, como consiervos, no hemos llegado a tener esa unidad en el Espíritu de Dios, como aquellos que formamos parte de un solo cuerpo. La novia del Señor Jesucristo no se forma por muchos cuerpos, sino por uno solo, y cada una de las congregaciones formamos parte de un miembro. Si tuviéramos esa unidad, pudiéramos llegar nosotros a cumplir esta palabra, poder platicar entre consiervos y decirle, ¿sabes qué, siervo? Está pasando una situación en mi congregación con una persona que tú tienes en tu congregación. Entonces, como consiervos, llamarlos a resolver este asunto con la sabiduría de lo alto, no con la sabiduría terrenal, que la palabra dice que es animal, terrenal y diabólica, sino con la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo,
entonces juntar aquellos hermanos, aquellas ovejas que están en un problema, que están en un litigio, y nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo, nosotros como pastores, líderes, podemos juzgar ese asunto, porque dice la Escritura que nosotros somos quienes vamos a juzgar al universo. Si vamos a juzgar al universo, a todas las naciones gentiles, y no soy judío, soy de Monclova, Coahuila, México, porque aún se dijo eso, que yo creía y me estaba comportando como un judío. No soy un judío, soy un mexicano, pero yo quiero tomar las promesas, las bendiciones que el Señor Jesucristo ganó para mí. La palabra de Dios dice que el Señor hizo una promesa sobre Abraham, su hijo, Isaac, pero cuando Él cumplió esa promesa sobre Abraham, su descendencia, vino a ser principalmente en Jacob, y después de ahí vino a dar el cumplimiento perfecto en el Señor Jesucristo, en el cual nosotros, dice la palabra, somos herederos y coherederos de las promesas. Desde ese momento nosotros podemos recibir todas las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 3 dice la palabra del Señor: no saben que nosotros juzgaremos a los ángeles sin mencionar aún los asuntos de la vida diaria. Así que si requieren juicio sobre asuntos de la vida diaria, ¿por qué no los ponen delante de los hombres que sean de menor estima en la congregación? Yo digo, me avergüenzo de ustedes. ¿Será posible que no hay ni uno entre ustedes que sea lo suficientemente sabio para zanjar una disputa entre hermanos? Más bien, un hermano acusa al otro hermano, y esto delante, qué vergonzoso, pero dice, delante de los incrédulos. Ese tipo de juicios en las congregaciones debe ser resuelto entre los consiervos en la fe del Señor Jesucristo, y no ir ante los tribunales y jueces paganos, sino con temor, humildad, amor, paciencia y soportándonos los unos a los otros, resolver estas situaciones. El día 13 de agosto de este año, cuando el Señor nos habló esa palabra en Apocalipsis capítulo 18, Él nos hacía entender que esa Babel o esa Babilonia la grande es lo que comúnmente hemos conocido como la iglesia madre, la iglesia católica, apostólica, romana. Jesucristo no vino a formar religiones. Jesucristo no es el fundador de las muchas religiones que hay en este mundo. El fundador de las muchas religiones que hay en este mundo ha sido el mismo hombre. Cuando el Señor le mostraba esta visión al apóstol Juan, él claramente veía que esa iglesia tradicional, en un tiempo postrero, bajo la voluntad de Dios en el tiempo, va a caer, y dice que se va a convertir en un hogar de demonios, en un hogar de espíritus inmundos. Pero lo lamentable es lo que dice en el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino de la furia de Yahweh a causa de su prostitución. Por falta de conocimiento, su pueblo pereció. Por falta de conocimiento y por falta de humildad entre nosotros como consiervos, entre nosotros como hermanos en Cristo, hablando en todas las congregaciones, involucrando tanto pastores, involucrando aún líderes, hermanos, sin ver jerarquías, porque es algo que el Señor Jesucristo no vino a formar tampoco. Pero nosotros hemos ignorado gran parte de la palabra de Dios, y nosotros erróneamente hemos creído que hay parte en la palabra de Dios que ya no tenemos por qué cumplir ni guardar. Hemos llegado al gran error de decir que el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia en nuestro tiempo. Jesucristo dijo claramente que su palabra permanece para siempre, que su palabra se va a cumplir hasta el último punto, hasta la última coma, hasta la última tilde. Él no dijo que su palabra ya no tenía existencia hablando en cuanto al Antiguo Testamento. Erróneamente hemos creído que lo único que tiene validez en este tiempo es el Nuevo Testamento. Johanán escuchaba que el Señor daba una orden, y es una misma orden que nos da en este tiempo cuando Él dice: salgan de ella, pueblo mío.
no significa que como creyentes en el Señor Jesucristo, llamados cristianos, estemos nosotros dentro de la Iglesia Católica, no, sino que erróneamente y a veces por traspaso de costumbres y tradiciones hemos involucrado prácticas y tradiciones que la Iglesia Católica hace, las hemos metido a nuestras congregaciones. No es de que nosotros estemos con ellos, ni que nos estemos reuniendo en esas iglesias que ellos tienen. No es eso. Y aún les puedo decir que esta palabra no la estoy hablando para contienda. Dice la palabra que los creyentes en el Señor Jesucristo no tenemos esa costumbre, las contiendas, porque no van de acuerdo a la palabra de Dios. Solo quiero compartirles lo que el Señor nos habló y nos dijo: salgan de ella, pueblo mío, salgan de esas costumbres, tradiciones, salgan de eso que ellos están practicando y que nosotros malamente hemos introducido a las congregaciones y practicamos todo ello. El Señor Jesucristo dijo: porque sus pecados son una masa enfermiza, amontonados hasta el cielo, y Yahweh se ha acordado de sus crímenes. Devuélvale a ella lo que le ha dado a otras. Páguenle el doble por lo que ha hecho. Usen la copa en la que ella elaboró brebaje para elaborar el doble del brebaje. La intención del Señor Jesucristo es que salgamos de las costumbres y tradiciones que esa iglesia tradicional tiene y que nosotros en las congregaciones hemos involucrado. El Señor Jesucristo no es el fundador de denominaciones ni religiones. El fundador de todo eso es el hombre. Lamentablemente, la Escritura dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, en su frente tenía escrito un nombre con un significado escondido: Babel o Babilonia la Grande, de las rameras y de las obscenidades de la tierra. Dice claramente el versículo 5, en su frente tenía escrito un nombre con un significado escondido: Babel la Grande, madre de las rameras y de las obscenidades de la tierra. ¿Cuáles son estas rameras? Son aquellas denominaciones. Y con esto que acabo de pronunciar me he ganado un gran juicio en contra mía, hablando, mucha gente diciendo que soy un falso profeta. Falso profeta no soy, y no lo digo por mis propios hechos. La palabra de Dios dice: por su fruto los conocerán. Doy gracias a Dios porque nunca me he presentado y nunca me he autonombrado un profeta. Mis frutos trato de hacerlos conforme a la palabra de Dios, conforme a su Espíritu Santo y conforme al Señor Jesucristo le agrada, no conforme yo quiera. Tengo errores, tengo fallas, me equivoco, no soy perfecto, soy un ser humano que aún quiero seguir perfeccionando mi vida, no llegar a la perfección, sino solamente llegar a la perfección de la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Pero mi intención no es traer nuevas doctrinas, mi intención no es sacar cosas que no son, sino mi intención es querer practicar lo que la misma Escritura dice y hacerlo para agradar a nuestro Dios. Mucho se nos ha juzgado de que queremos estudiar la Torá, que queremos practicar la Torá, y el propósito de practicar, estudiar, conocer y poner en práctica la Torá no es con el propósito de salvación, porque conscientes estamos que el único que trae salvación y vida eterna para nosotros es nuestra confianza y el reconocimiento de nuestro autor y consumador, nuestro Señor Jesucristo. No es otra cosa. Pero lamentablemente, la Biblia dice en su palabra del Señor Jesucristo que esas rameras son cada una de las denominaciones, cada una de las que se están levantando en este tiempo, las cuales se están prostituyendo con las mismas costumbres y tradiciones que la iglesia tradicional está llevando a cabo. Nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo solamente tenemos que practicar lo que está escrito en su palabra y lo que aún hoy tenemos que hacer. Levítico en el capítulo 1 habla de las ofrendas de paz, de las ofrendas para la guerra, del sacrificio de animales. Son parte de las
instrucciones y enseñanzas que en nuestro tiempo ya no tienen validez, ya no tienen operancia. ¿Por qué? Porque esa palabra ya tuvo un cumplimiento, el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No tengo rencor hacia nadie, no juzgo a nadie. Algo que sí puedo decirle a todas aquellas personas que se han levantado en contra de mi persona, juzgándome como un falso profeta, juzgándome como alguien que está mal, juzgándome como alguien que no sabe lo que está haciendo, es de que lo único que les puedo decir, que los amo en el amor del Señor Jesucristo. Todo esto que se ha levantado, de decir que soy un falso profeta, de decir que estoy mal, que estoy llevando a la iglesia a maldición, no tengo temor de cada una de esas cosas. No tengo temor de que, Señor, posiblemente estemos cayendo en maldición por practicar tu palabra en la Torá, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. No. Esto que hemos estado haciendo, el Señor está de testigo y vive el Señor en cuya presencia estoy, que no fue porque yo lo haya querido hacer. Cuando yo veo que se me vienen todas estas pruebas, todas estas luchas, yo le dije, Señor, tú sabes que yo no busqué meterme en querer practicar esto, sino que tú sabes que yo he querido y yo quiero hacer tu voluntad. Doy muchas gracias a nuestro Padre Celestial, porque antes de que viniera esta prueba, antes de que me juzgaran como falso profeta, antes de que me juzgaran como que estoy mal, Él me advirtió. Él me dio un sueño, y en ese sueño Él me mostraba un gigante que, sin mentirles y sin exagerar, su altura sobrepasa más allá de las nubes, porque cuando yo veía en el sueño ese gigante, volteaba a verle hacia arriba, y lo único que yo alcanzaba a ver era sus rodillas, de sus rodillas hacia abajo. De sus rodillas hacia arriba no le conocí, porque hasta sus rodillas llegaban o estaban las nubes. Y ese gigante me decía, vas a ver, te voy a pisar, vas a ver, te voy a exhibir, vas a ver, te vamos a hacer esto. Y el grupo de personas que estaban con él me gritaban y me decían, va a ver, mugre viejo, y va a ver cómo le va a ir, y lo vamos a exhibir, y le vamos a decir a la gente que usted esto. Pero en ese mismo sueño le doy gracias al Señor, porque yo podía contestarle y decirle, caerá en mí a mi diestra y de mí a mi siniestra, mas a mí no llegará. Mi confianza aún en el sueño estaba puesta en el Señor Jesucristo, y aún ahorita está puesta en el Señor Jesucristo. No tengo temor de lo que vaya a venir. No tengo temor de que me digan que soy un falso profeta, de que soy un pastor que está equivocado. No tengo temor de eso, porque le doy muchas gracias al Señor Jesucristo de que Él me advirtió todo lo que venía en contra de mi vida a través de ese gigante que se iba a levantar. Pero por fe nosotros creemos que ese gigante ha sido derrotado y que la victoria nos la da el Señor Jesucristo. Les amo en el amor del Señor Jesucristo a todos quienes me han juzgado, quienes me han criticado, aquellos que me han dicho que soy un falso profeta. Los amo en el amor del Señor Jesucristo. Lo único que les puedo decir a cada uno de ustedes es esto: busquemos hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos hacer la voluntad de Él, busquemos agradarle a Él, no busquemos agradar al hombre, porque ahí sí hay maldición. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahí sí hay maldición. Pero cuando nosotros buscamos hacer la voluntad del Señor, entonces hay bendición. Algo que les puedo dar como un consejo personal, sin imponerlo, es esto: en el tiempo que nosotros menos pensemos, el Señor Jesucristo viene y nos dice, es necesario que hagas esto. Creo por fe que así como el Señor está abriendo nuestros ojos espirituales, lo hará con cada uno de nosotros en general. Pero una cosa sí les puedo decir: yo no tengo nada en contra de ninguna denominación, yo no tengo nada en contra de ciertas personas en particular, en contra de ningún pastor. A todos les amo en el amor del Señor Jesucristo, porque Él me pide en su palabra no solamente amar al prójimo, sino también amar a mis enemigos. Dios me los bendiga, y oraremos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, para que a través de su bendito Ruach HaKodesh, a través de su bendito Espíritu Santo, nos traiga la revelación a todos, porque aún a nosotros creemos por fe que seguirá trayendo revelación de lo alto, bajo la unción del Padre Celestial, bajo esa unción que hace que el yugo se pudra, ese yugo de opresión se pudra en contra de nosotros. Dios me los bendiga, y oraremos a nuestro Señor Jesucristo,
Oraremos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, para que todas las vendas y velos mágicos que están puestos en nuestros ojos sean quitados y vengamos al conocimiento de la verdad, como dice Juan capítulo 8 versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios me los bendiga.